también dicho de otra manera, nuestra única esperanza. Las dos cosas las voy a estar mencionando mucho este día. Ok, sabes, yo pienso que la gente hoy en día necesita buenas noticias, ¿sí o no? Necesita buenas noticias. La gente hoy en día necesita escuchar buenas nuevas. La palabra de Dios necesita escuchar pues lo que Dios dice en su palabra. No todo, porque no todo es malo lo que está pasando hoy en día, sino Dios sigue hablando a la vida de las personas hoy en día. Las personas hoy en día necesitan algo en quien confiar. Porque sobre todo hoy en día muchas veces hay tantas noticias en redes sociales, tantas noticias en el internet, que ni se sabe si realmente esta es correcta y esta no. Hoy en día las noticias o los noticieros se venden diciendo, aquí decimos la verdad. No debía de ser eso siempre. La verdad lo que reinaría al medio noticiero, de personas que se dedican a hablar, dar noticias de un lado al otro. El mundo actualmente se vuelve en contra se vuelca en contra de personas que les hablan sabiduría, les hablan verdades. El mundo se vuelca en escuchar cómo poder ser rico sin morir en el intento. Cómo poder ser rico sin simplemente estar acostado en tu cama, ¿verdad? Y moviéndole al celular y poniendo likes, etcétera. El mundo se vuelca para poder aprender la llave del éxito, porque está buscando una esperanza, está buscando una vida mejor hoy en día. Y hay tantas cosas en qué creer, en quién confiar, pero por más que la gente hoy en día busca, no va a encontrar esperanza, no va a encontrar eso que necesita en su vida, en su corazón, en su ser. Una vez escuché en un reportaje, bueno, es un documental más bien, hablaba acerca de la ilusión atea. Y era un reportaje cristiano, obviamente, y decía que había una joven, una actriz, estaba hablando con un entrevistador, y esta actriz al entrevistador, le decía, yo necesito saber en quién creer, en quién confiar. Y decía ella, yo necesito saber en quién creer, en quién confiar, porque yo no sé qué va a pasar después de la muerte. De verdad, yo cuando veía esa imagen, esa parte de este documental, de verdad que yo veía a esta mujer desesperada, preocupada, porque no tenía esperanza, no tenía consuelo, no tenía esa llave que regularmente tú y yo, que nosotros conocemos siendo cristianos. Hoy en día hay muchas personas que creen en tantas cosas, como por ejemplo hay personas que son escépticas. Esas personas tienen recelo o incredulidad o falta de confianza en la verdad. Esta doctrina es la que asegura que la verdad no existe. No existe una verdad pura. Y el ser humano es incapaz de conocerla. Por otro lado, los agnósticos, ellos dicen que creen que el conocimiento humano está limitado. Y sostienen la imposibilidad de conocer la naturaleza o existencia de Dios. Para ellos no existe Dios. Entonces hay tantas corrientes, tanta información hoy en día que simplemente creemos que por medio de estos conocimientos, de estas religiones, podemos encontrar la esperanza, pero muchas veces al final del camino se dan cuenta que ahí no había esperanza, no había consuelo, no había paz. Muchos hoy en día no creen en Dios, o más bien se rehúsan a creer en la misma naturaleza que existe un creador. Podemos hablar y tener seguramente una conferencia de temas así, de tantas religiones, tantas creencias, de lo que cree lo que cree el otro, etc. Podemos estar todo el día hablando de eso seguramente, pero no es el objetivo de esto. No es la razón, porque todo ese conocimiento, toda esa ciencia, religión, desgastaría nuestro tiempo como desgastan la vida de las personas que creen en eso. En Romanos capítulo 1, 28 al 32, la palabra de Dios dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Versículo 29, Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículos 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos ellos son personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mira el resultado. Engañadores. Hay personas perversas, personas llenas de envidia, homicidas, personas llenas de contiendas, de engaño, de mal. Mira todo el resultado por una persona que decide no tener en cuenta a Dios en su vida. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Todos aquellos son esas personas que deciden no poner y no tener en cuenta a Dios. Son personas que obviamente, por consecuencia, no tienen una esperanza en Dios, sino tienen una esperanza en otra cosa diferente que a Dios. Por eso el día de hoy te voy a hablar de la esperanza. La esperanza significa, en una definición, en un diccionario encontré que es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Dime si esto no es esperanza. Dime si esto no es una esperanza para una vida diferente. Quebrantados de corazón, dice la palabra de Dios. Dice a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos. Dime si eso no es esperanza. Y dime si hoy en día la gente necesita esta esperanza. Amigo y hermano que me estás escuchando, mi deseo es que Jesús sea tu sanador, tu esperanza. Que Jesús sane tu vida completamente. Y si no lo ha hecho, necesitas ir a recurrir a Él, al médico de excelencia. Dile, Señor, quiero que me sanes mi vida. Como el día de hoy vamos a ver que sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, pero también sanó a la hija de Jairo. Pero también tú y yo necesitamos esperanza en nuestro Salvador. Una esperanza que tiene que vencer el orgullo, tiene que vencer todas las dificultades, una esperanza que tiene que vencer todas las barreras que existen para ti y para mí para acercarnos a Dios. Y el día de hoy, si tú ya estás listo y preparado para este momento, yo te invito, número uno, que vayas nuevamente ahí conmigo, con Marcos 5, y vayamos a entender, número uno, cuál es nuestra mejor esperanza. ¿Qué es nuestra mejor esperanza? Y cómo Jairo lo entendió de esa manera. Y mira Marcos capítulo 5, 21 al 24. Y todo inicia en el versículo 21. Dice, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y Jesús estaba junto al mar. O sea, fíjate otra vez. ¿Te acuerdas? Que en Marcos capítulo 3 estábamos con Jesús a la orilla del mar, toda la gente se le agolpó, ¿verdad? Y Jesús le dijo a sus discípulos le digo, ¿sabes qué? Pasemos al otro lado. Perdón, Marcos 4, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. ¿Y qué pasó en el otro lado? Pues Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, ¿te acuerdas? Y eso fue lo que vimos la semana pasada, fue un suceso muy grande donde Jesús lo sanó, mucha gente vio lo que Jesús había hecho, pero algunos le pidieron a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Vete de nuestros contornos, no te queremos aquí con nosotros. Entonces Jesús
se sube a la barca y va al otro lado nuevamente donde inició toda esta historia. Al parecer, la única razón con la que Jesús iba al otro lado, donde se subió al bote, donde se subió con sus discípulos, había la tempestad, hubo el viento, y llegaron donde estaba el hombre gadareno, era simplemente ver a este hombre endemoniado. Es todo. Dejó Jesús la zona donde estaba con el hombre endemoniado para volver a regresar nuevamente al otro lado de la orilla, donde la gente lo estaba esperando nuevamente, con mucho ánimo. Qué interesante. Y piensa otra vez en eso, cómo hay algunos que ruegan a Jesús que se vaya de sus vidas, mientras hay otros que quieren estar con Jesús. En Marcos 5:21 así inicia: alrededor de él había una gran multitud y él estaba junto al mar. Si bien en la primera parte del ministerio de Jesús era una persona muy interesada, muy interesante seguirlo, muy interesante estar con él, pero en la segunda parte de su ministerio, y sobre todo al último cuando Jesús murió en la cruz, era una persona muy despreciable para mucha gente, tanto que lo llevaron a la cruz. En Marcos capítulo 5, 22 al 23, dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, fíjate lo que hizo él, se postró a sus pies, versículo 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, ¿y qué? Y vivirá. Si te fijas aquí hay una gran similitud. ¿Te acuerdas que el hombre endemoniado también se postró delante de Jesús? Este hombre también hace lo mismo, postrándose delante de Jesús. Dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, vivirá. Si hay algún papá del otro lado, o mamá, ¿verdad?, del otro lado de esta transmisión en vivo, tú sabes que harías todo lo posible por la salud de tus hijos, ¿sí o no? ¿Amén? No escucho muchos amén, ¿verdad? Pero, bueno, pues porque estamos separados, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Que tú harías todo o lo suficiente para poder buscar la salud de un hijo tuyo. Este hombre era principal de la sinagoga. O sea, en la sinagoga a Jesús no lo querían mucho, si te acuerdas. Al inicio sí le daban oportunidad, Jesús predicaba y compartía, y algunas personas le escuchaban, pero muchas otras personas, yo creo que la mayoría, estaban molestas por Jesús. Algunos hombres fueron enviados, ¿verdad? Religiosos, ¿te acuerdas que cuando Chuy predicó, criticaron a Jesús porque decía: ¿quién tiene autoridad para sanar demonios? O sea, nada más Dios, ¿verdad? Y se le pusieron ahí a Jesús diciéndole: oye, nadie puede hacerlo. Lo criticaban, incluso algunos lo llamaron a Jesús, le llamaron que estaba con el enemigo, con el diablo, ¿verdad? Era una persona que pertenecía al mismo diablo. Entonces, qué interesante que este hombre, siendo principal de la sinagoga, dice, no era cualquier persona, su papel era de autoridad. Incluso en el versículo de principal de la sinagoga, en griego se refiere a gobernante en la sinagoga. Amigo, este hombre debió de conocer, este hombre seleccionaba a los lectores y maestros en la sinagoga, asimismo examinaba los discursos de los oradores públicos y veía que todo se hiciera con decencia y de acuerdo con el uso ancestral. Este hombre le preocupaba que todo se hiciera bien y con orden en la sinagoga, porque él estaba a cargo de todo eso. Entonces, acuérdate que la gente cuando oía hablar de Jesús le decían: nadie habla con esa autoridad con la que Jesús habla. Y seguramente muchos de esos religiosos tenían ese celo, porque diciendo: ¿cómo es posible que la gente se vaya con ese hombre de Nazaret? Nada bueno ha salido de aquel lugar. Y seguramente había ese celo en contra de Jesús, porque ¿cómo es posible que este hombre de repente sale sin vestirse con esos seguramente vestidos que ellos traían? La gente le sigue. Este hombre, si lo ves de esta manera, tuvo que hacer a un lado su conocimiento, su ciencia, sus pensamientos acerca de Jesús. Incluso muchos calumniaban a Jesús. Este hombre decidió cambiar todo eso para encontrarse con Jesús, como Nicodemo lo hizo. Este hombre decidió dejar todo eso por buscar a Jesús. Y ¿sabes qué? Yo te voy a preguntar, ¿tú lo harías?
Dejarías a un lado toda tu ciencia, todos tus pensamientos, todo tu conocimiento para decir, lo de Dios es lo que necesito en mi vida. No mi experiencia, no mi conocimiento, no mi ciencia, no lo que me enseñaron mis antepasados, mi familia, lo que yo necesito buscar de Dios. Y eso es todo lo que necesito. ¿Sabes? Por eso hay muchos científicos, muchas personas que tienen mucha ciencia, mucho conocimiento, que les cuesta acercarse a Dios. Que les cuesta encontrarse con Dios, que les cuesta decir, Señor, yo creo en ti. Pero por eso muchos científicos pueden decir, no, yo no creo en Dios. O sea, ¿qué dice el método científico? ¿Qué dice la ciencia? Y se les dificulta tanto encontrarse con el Señor. Por eso hoy en día los religiosos también se les dificulta tanto poder entender y decir, ¿es todo para ser salvo? Simplemente poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y muchos dicen, no creo, es muy poco. Si una persona desea acercarse a Jesús, tiene que dejar a un lado su conocimiento, su ciencia y sabes que también su orgullo. Porque después de haber luchado con esto, el único lugar que merecemos en Jesús es postrados, arrodillados. Si no dejas al lado tu conocimiento, tu ciencia y tu orgullo, no vas a poder acercarte a Jesús. No vas a poder creer en Él. Este hombre le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre le rogaba mucho. Se dirigió a Jesús con súplica, como también buscando consuelo. No como los discípulos, ¿te acuerdas? Cuando Jesús estaba acostado o dormido en el barco, ¿verdad? En esa barcaza, ¿verdad? Y le dijeron a Jesús, no tienes cuidado ahí que perecemos, ¿verdad? Y casi creo desesperados. Se dirigían a Jesús y a lo mejor hasta molesto, regañándole, ¿verdad? Mira, tú y ahí dormido y nosotros aquí batallando con el barco. Este hombre no fue así. Este hombre tenía la capacidad de postrarse delante de Jesús y le rogaba mucho. Este hombre realmente estaba desesperado. Yo no veo a este hombre diciendo, es por tu culpa. Mira, me está pasando esto, Dios. Mira, ¿por qué se debe esto, Dios? Estoy en contra tuya. Y de verdad, cuánta gente hoy en día, cuando está pasando por un problema, lo único que hace es vociferar en contra de Dios. Este hombre, con toda su ciencia y conocimiento, lo único que hacía es rogarle al Señor y clamarle. Amigo, este hombre no fue con reclamo o con amargura, fue con humildad. Yo te pregunto, y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿cómo nos presentamos delante de Dios cuando tú y yo oramos? O a lo mejor no oramos. Bueno, mejor tenemos que empezar por ahí, empezar a orar. Pero cuando oramos, ¿cómo pedimos a Dios? ¿Con qué actitud lo hacemos? Conozco a alguien que cuando oraba lo hacía con ansiedad. Cuando oraba lo hacía con ansiedad. Y sabes, una vez yo sentí que toda esa ansiedad me la estaba pasando a mí y yo empecé a hacerlo así. Y yo te pregunto, ¿dónde está esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando tú y yo oramos. Este hombre rogó. Y me encanta la palabra rogó, y de hecho en este capítulo lo podemos ver varias veces. Unas personas rogaron a Jesús que los dejara en paz, como la región de los Gadarenos. Le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Te rogamos que te vayas de aquí. Hubo otro ruego por el endemoniado Gadareno que se postró delante de Jesús y le dijo, quiero estar contigo. Y este hombre le rogó a Jesús, sana mi hija, porque está agonizando. Y ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Cómo es nuestro ruego delante de Dios? Ahora, seguramente este hombre supo en la sinagoga que por los milagros que Jesús había hecho, que Dios había sanado a personas. Pero me llama aquí la atención algo, que este hombre realmente pedía que Jesús fuera a la casa de él, para que simplemente Jesús tocara a su hija y sanaría a su hija. Pero hay otro versículo, no sé si te acuerdas, que Jesús le tocó encontrarse con un centurión, ¿sí te acuerdas? Que este centurión que dijo, ese centurión no le dijo, Jesús, tienes que ir a mi casa. Ese centurión dijo,
solamente di la palabra y mi siervo, ¿sabes qué? Será salvo. Aquí hay una fe diferente. El religioso pide que Jesús vaya, y uno que no tiene conocimiento de las leyes judías, de la religión, de nada, simplemente solo dijo, di la palabra y es suficiente. Qué interesante que a veces la religión, a veces todo ese conocimiento, cuando no lo usamos de la manera correcta, nos hace pensar que para que podamos encontrar la sanidad del Señor hay que hacer tantos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, y luego después voy a encontrar esa sanidad. Pero hay gente que no tiene tanta pensamiento, no tiene tantas conocimiento de religiones, de ciencia y etcétera. Simplemente es práctico y dice, mira, ve, simplemente di la palabra y mi hija será salva. No le agreguemos cosas a lo que simplemente Jesús simplemente puede hacer. Y lo hizo con el centurión, con el siervo del centurión. Este hombre, Jairo, esperaba que el Señor hiciera salva a su hija, que la sanara. Y ¿sabes qué? Simplemente pedía, y volvemos a regresar a un punto donde podemos entender qué es el toque de Jesús. El toque de Jesús, amigo y hermano que me estás escuchando, arregló al hombre inmundo. El toque de Jesús reparó al hombre de la mano seca. El toque de Jesús levantó a la suegra de Pedro que estaba enferma. El toque de Jesús nos da vida y nos sana. El toque de Jesús. En Isaías 45:22 dice la palabra de Dios. Isaías 45:22, te doy oportunidad para que lo leas ahí en tu Biblia y tú también puedas apreciarlo. Isaías 45:22 dice la palabra de Dios, mirad a mí, y ¿sabes qué? Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El toque de Jesús te da vida y te da sanidad interna. El toque de Jesús te da una vida en abundancia. El toque de Jesús te da vida eterna. El toque de Jesús te da una vida diferente. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, estaremos siempre con Él hasta la eternidad. Jairo en aquel tiempo pedía que Jesús tocara a su hija. Jairo esperaba que su hija viviera, porque su hija estaba enferma y necesitaba ser sanada. Jairo pedía que su hija tuviera una nueva realidad para que viviera. Y esa es la nueva realidad que tú y yo tenemos con Cristo Jesús. Porque hemos aceptado su toque en nuestra vida. Porque para el que está en Cristo, mira, es lo que decíamos hace un momento, para el que está en Cristo no hay una nueva realidad después de esta pandemia. El que está en Cristo siempre ha estado con una nueva vida en Él. El que está en Cristo siempre ha tenido una vida plena. El que está en Cristo siempre ha tenido una vida real con Él. El que está en Cristo ha tenido una vida en abundancia con Él. El que está en Cristo no está más muerto, sino está más vivo. Independientemente de la nueva realidad que tú y yo vayamos a tener después de esta pandemia, el que está en Cristo, nada lo moverá, porque ha recibido el toque de Cristo Jesús en su vida, en su matrimonio. El que está en Cristo no vivirá más muerto, en una vida muerta en pecado. El que está en Cristo vive una vida real, de aquí hasta que estemos con Él en los cielos, para siempre. No hay una nueva realidad para el cristiano. El cristiano siempre ha estado en una nueva realidad con Cristo, porque Dios, Marcos 12:27, y lo hemos leído varias veces, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Muchas veces, te voy a decir algo, el Señor permite incomodidades en nuestras vidas para aprender que debemos descansar nuestra fe y esperanza sola en Él. Muchas veces el Señor permite dificultades en nuestras vidas para darnos cuenta de esta realidad.
Muchas veces el Señor permite problemas en nuestras vidas, problemas de salud, de enfermedad, problemas de tal manera que el Señor nos encajona, nos lleva a un lugar sin salida, nos lleva a un letrero, aunque ya lo habíamos visto antes de entrar a ese callejón sin salida, pero nos lleva a un lugar donde hay una pared enorme y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? A veces estamos en ese callejón sin salida por nuestro orgullo, por nuestro conocimiento, porque sabes, es que yo soy muy listo, yo ya sé cómo voy a salir adelante de esto, pero sabes, sin Cristo no encontraremos salida. A veces la misma orgullo, la misma ciencia, el mismo conocimiento, todo eso nos nubla nuestra vista y nos lleva a ese callejón sin salida, para que al final de cuentas pueda el Señor destruir todos esos obstáculos que nos detienen de encontrarnos con Jesús y después vayamos a Jesús de rodillas diciéndole, Señor, yo necesito tu ayuda. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Hasta cuándo vamos a llegar a ese callejón sin salida y nos vamos a dar cuenta que no hay otra opción? ¿Sabes? Yo conozco situaciones así, porque a veces me he enfrentado con cosas así. Regularmente, no sé si mi padre o alguien me enseñó mucho de que hay salidas y si no hay un punto A, hay un plan B, y si no hay plan B, hay plan C. Y de repente estamos tan enfocados en buscar soluciones para nuestras vidas que al último dejamos a Jesucristo, que es lo que Él puede hacer. Pero si no llegamos hasta ese punto, si no nos humillamos, si no nos damos cuenta que el único que debe ser nuestra salida es Jesús, vamos a estar luchando contra Él. Y vamos a estar tan cansados que después de haber encontrado una opción y luego otra opción y tercera y cuarta opción y no vemos salida para nuestros problemas, vamos a estar tan cansados que por eso cuando lleguemos al Señor, el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que ¿qué? Están ¿qué? Trabajados o cansados y yo los haré que descansar. Está bien. Si tú quieres, inténtalo por tu camino. Inténtalo por tu ciencia. Inténtalo por tu conocimiento. Inténtalo por el yo pienso, el yo creo. Me decía una persona que antes iba a la iglesia, ¿verdad? Me decía que conocía el multinivel, ¿verdad? No estoy criticando el multinivel, simplemente él lo conocía. Y decía, ¿sabes? Ya sé cómo hacerle para llenar esta iglesia. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y mira, yo alabé su fe porque él quería llenar la iglesia, pero no su manera. Porque su deseo era bueno porque él quería llenar la iglesia, pero su manera era que no lo quería hacer bajo su conocimiento, por la carne. Y esa no es la manera. Cuando pones todo eso antes que Jesús, simplemente vas a cansarte. Y te vas a dar cuenta que al final de cuentas necesitas la ayuda de Jesús. ¿Jesús qué hizo? Marcos 5:24. Dice la palabra de Dios, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Sabes qué? No importa la fe que tuvo Jairo. No importa que la fe fuera diferente como la del centurión, que el centurión le dijo con una palabra suficiente. No importa que Jairo decía, tienes que ir a mi casa para poner las manos en mi hija. No importa que la fe sea diferente. No importa cómo llegamos delante de Jesús de diferente manera. Pero el Señor hará. Y Él actuará conforme a nuestra fe. Y esa fe no tiene que ser grande, simplemente tiene que ser real. Deja que Jesús sea tu única esperanza. Tu única. Pero Jesús también es una esperanza que salva. Marcos 5:25 al 36. Mira lo que pasa. En el camino, cuando iban a ir con la hija de Jairo, algo pasa en el camino porque se encuentran a una mujer. En el versículo 5, Marcos 5:25 al 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿cómo? Peor. En el camino algo pasó.
Si tú eres desesperado, ¿hay alguien desesperado allá? ¿Verdad? Si tú eres desesperado, cuando te vas manejando y te topas con una persona que va manejando bien despacio, y dices, no es posible, y trae un carro último modelo, esos carros que te acaban la gasolina de un acelerón, dices, ¿cómo puede ser posible? Imagínate si tú fueras Jairo, que quieres que Jesús vaya a tu casa y en medio de esto hay una mujer que está pasando por un problema y dices, Señor, vamos adelante, por favor. Pero esto me ayuda a entender a ti y a mí que no somos los únicos que tenemos problemas en esta vida. No creas que tu problema y mi problema es el más grande problema de todos. Amigo y hermano, date una vuelta al hospital y verás que hay gente que tiene problemas mayores que los tuyos. Tan grandes, pero sobre todo, en mi problema y el problema de aquel, yo necesito que Jesús sea mi esperanza, mi sanador. Esta mujer había padecido flujo de sangre, vivía acosada por hemorragias vaginales, lo que la hacía impura todo el tiempo según la ley del Antiguo Testamento. Levítico 15, 19 al 33. Esta mujer vivía una vida de inmundicia, de gente que la despreciaba seguramente, gente que no quería estar cerca de ella, porque esa inmundicia se le iba a venir en contra de esta otra persona que estuviera con ella. Pero además esta mujer había buscado a muchos doctores y nadie la había podido ayudar para ser salva y poder encontrar una sanidad. Parecía que esta mujer hoy en día era como había visitado al médico entretenimiento y no había encontrado cura. Pareciera que esta mujer también había podido visitar al doctor Éxito, pero no podía ayudarla a largo plazo. A lo mejor esta mujer había visitado al doctor Placer o al doctor Autoayuda o al doctor Autorreligión y no podían traer una sanidad real. Amigo y hermano, solamente Jesús es el doctor Jesús, el único que puede sanarte. El único que podía sanarla. Pero imagínate, qué tristeza. Esta mujer ya estaba, por así decirlo, económicamente en bancarrota. Porque no solamente buscaba ayuda, sino cada vez que buscaba ayuda, le iba peor. ¿Te acuerdas el endemoniado gadareno cuando vimos la semana pasada? Cómo este hombre estaba viviendo entre el cementerio y se hacía daño a sí mismo. Yo veo a esta mujer que lo que pasaba exactamente en su vida, por más que estaba buscando ayuda, se hacía daño más y más y más a sí mismo. Amigo, esta mujer había sufrido mucho. Un sufrimiento tristemente por una enfermedad que la acosaba y la acosaba día y noche por 12 años. Pero algo le hizo voltear a Jesús. Había oído de él. Había oído de él. La primera barrera en una persona con un problema no es saber si Dios tiene o no tiene poder para librarnos. Él puede, pero la primera barrera es decidir si voy a pedirle a Dios ayuda a Él o no. Si voy a decirle, Señor, ayúdame. Porque en los postreros tiempos habrá gente que va a tener dificultades y va a recibir las calamidades de la ira de Dios, las copas y los caballos, etc. Y en Apocalipsis 16, 9 dice que hoy los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre las plagas, sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amigo y hermano, hay personas así, que no importa qué tan mal esté yendo en su vida, ellos no han decidido que le van a pedir a Dios ayuda. No han decidido en sus mentes diciéndole, Señor, yo necesito tu ayuda. Esa es la primera barrera que ellos tienen que vencer. ¿Le pido ayuda a Dios o no se la pido? ¿Le pido que bendiga a mi familia o mejor no lo hago? Esta mujer, que seguramente no era muy apreciada, como dije hace unos momentos, ella había oído hablar de Jesús. Ella había oído hablar de Él. Y qué interesante y qué importante es qué es lo que tú y yo estamos hablando de Jesús. ¿Qué están saliendo de nuestras palabras? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca de Dios? Si de nuestra boca están saliendo puras cosas malas, es que en la iglesia no quieren hacer nada. Ay, es muy chilango, muy capitalino, ¿verdad? Es que en la iglesia no trabajan.
Y es que no me cae la persona que está dando el mensaje. Y es que no me cae esta mujer de la iglesia. ¿Qué escuchan los otros de ti cuando hablas de Dios? Esta mujer escuchó hablar de Jesús y eso le movió para encontrarse con Él. Ella había escuchado y era verdad lo que Él podía hacer, Jesús, en la gente. A ella no le importó ir entre las multitudes, no le importó ser señalada, no le importó la dificultad que esto representaba. Ella tenía una misión de tocar su manto, el manto de Jesús, un manto que regularmente los judíos traían en su vestuario, del que al final había unas esquinas donde había unas borlas de tela y se utilizaba en obediencia al mandamiento de Números 15, 38 al 40. Estas eran para indicar a los demás y como recordatorio para ellos mismos que el que portaba este manto era un miembro del pueblo escogido de Dios. Este manto era un manto que indicaba que este hombre era un miembro del pueblo escogido de Dios. Y esta mujer dijo, ¿sabes qué? Si tan solo tocare el manto de Jesús, será lo suficiente para poder yo encontrar mi sanidad en mi vida. Mira, te voy a compartir algo. Y lo vimos cuando estuvimos leyendo el libro de Ageo. En el libro de Ageo decía la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, 12 al 13, diciendo que si alguno llevare carne santificada, dice, en la falda de su ropa, carne santificada para Dios, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Preguntaba el sacerdote, le preguntaban los sacerdotes, dice Ageo, y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Si alguien llevara carne santificada dice, en su falda de su ropa y con el vuelo tocare otra cosa, ¿va a santificar a lo que toca? No. Pero si alguien, dice la misma en Ageo capítulo 2, 12, si un inmundo a causa de su cuerpo tocare a otra cosa, será inmunda la cosa que tocare, inmunda será. Inmunda será. Entonces, ¿por qué será que estos hombres estaban más enfocados en el lado negativo del pecado, de la inmundicia, lo que pudiera afectar a otros, esa inmundicia que puede ser de influencia mala, negativa para otros? Pero ¿por qué no estaban más bien en Ageo pensando que también lo limpio puede purificar a otra cosa limpia? Seguramente esta mujer tenía ese pensamiento, no lo dice, ¿verdad? Pero yo pienso, ella era inmunda y podía, todo lo que tocaba era inmundo, pero algo vio en Jesús cuando oyó hablar de él y dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús, entonces dice, seré salva. Ella vio en Jesús algo diferente. Ella no pasaba lo mismo que si tocaba a alguien lo hacía inmunda, sino más bien que la belleza, la bendición de Dios, lo que Jesús era, lo puro que Jesús era capacidad para saltar a su vida. Porque todo lo que Jesús es, en Él, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús. En otra versión dice, la plenitud de Dios en un cuerpo humano, porque solo en Jesús habita toda la plenitud de Dios. Solamente en Jesús habita toda la grandeza de Dios. Solamente en Jesús habita todo Dios mismo. Y esta mujer dijo que tan solo tocare el manto de Jesús, voy a ser salva. Voy a encontrar sanidad para mi vida si tan solo tocar el manto de Jesús. Y ¿sabes qué? Lo fue. Porque en Jesús habita todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es sin mancha. Porque delante de Jesús tú y yo podemos llevar nuestro pecado tan rojo. ¿Te acuerdas como dice en el Antiguo Testamento? Tan rojo como el carmesí. Y va a ser transformado como la nieve o la blanca lana. En Marcos capítulo 5, versículo 29, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que esta mujer estaba sana de aquel azote.
esta mujer realmente pudo ver que en Jesús, solamente en Jesús, se encontró la sanidad de su vida. Cuando Jesús se voltea a su alrededor, ¿verdad? Más bien cuando Jesús de repente siente esta situación, dice, de mí salió un poder. Y voltea a Jesús y dice, que yo sentí un poder, que alguien salió de mí. En Marcos capítulo 5, 30 al 31, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Alguien había tocado a Jesús. Y él dijo, porque de mí salió un poder. Y sabes que la palabra poder fue la misma palabra que vimos la semana pasada. Poder tiene que ver en griego con la palabra dinamis, y es dinamita. Y Jesús dijo, de mí salió un poder como la dinamita, que pudo sanar a alguien. En alguien hizo algo. Qué interesante que este poder es el mismo poder que a ti y a mí nos salvó y nos ha dado vida eterna y nos ha dado una nueva vida, y ese es el mismo poder que esta mujer obtuvo cuando pudo tocar al Señor Jesucristo y su manto. Un poder tan grande como la dinamita. Qué interesante. Y hago otro comentario en ese sentido, que a Jesús había mucha gente que le rodeaba. Y pues los discípulos dijeron, Jesús, mucha gente te aprieta y mucha gente te está tocando. ¿Cómo dices que alguien te tocó? Sí, Jesús decía, es que alguien me tocó. Y si te pones a pensar, hay mucha gente hoy en día que habla de Dios. Dice, un Dios te bendiga, o Dios me va a ayudar, o Dios esto, Dios lo otro. Pero solamente Dios se agrada de los que tienen fe en Él y esperan en Él. Las que muestran una fe diferente, esos son los que tocan a Jesús de una manera diferente. La mujer, temiendo y temblando, que había tocado a Jesús, Marcos 5:33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amigo, cuéntale toda la verdad a Jesús. Si tú te vas a acercar a Jesús, cuéntale toda la verdad a Jesús. Cuéntale todo lo que hay dentro de ti. Cuéntale todas tus preocupaciones. Cuéntale todo tu estrés. Cuéntale toda tu dificultad. Dice, esta mujer le dijo toda la verdad. Y por consecuencia, Jesús le dijo, hija, y le dijo de una manera, cariñosa, una manera como un gesto de amor para esta temblorosa mujer. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado, porque una fe sincera, amigo y hermano, tiene recompensa. Una fe que tiene sinceridad delante de Dios tiene una recompensa que según dice Marcos 5:34, dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Una recompensa a la cual tú serás libre y podrás obtener la bendición que estás buscando de Dios, y serás libre de aquel azote, de aquella plaga, de aquel látigo, de aquella calamidad y de aquella desgracia que te está afectando por años y años. Solamente por una fe sincera, hizo que esta mujer fuera cambiada y obtuviera la salvación en Cristo Jesús. Solo por una fe sincera. Yo te voy a decir algo. Esta es alguien que tocó a Jesús diferente. Es alguien que habla con Jesús de una manera diferente. Es alguien que no como el resto de la gente que estaba alrededor de Jesús, que tocaba a Jesús. No, esta mujer tocó a Jesús de una manera diferente. ¿Cómo son tus oraciones delante de Dios? ¿Cómo son mi plática con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Es igual que todo el mundo o es una manera diferente, con una fe que agrada a Dios, con una fe como una persona que se encuentra con el Señor Jesucristo? Yo te puedo decir que durante este tiempo esto sirvió para probar la fe de Jairo. Porque más adelante, porque mientras Jesús hablaba en Marcos 5:35 al 36, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amigo y hermano, muchas de las cosas que tú y yo vivimos son para son cosas que el Señor permite que pasen en nuestra vida para seguir manteniendo esa fe y esperanza. No, tú puedes pensar que quizá todo este tiempo es tiempo perdido para Jairo, porque su hija estaba muriendo, además ya se había muerto, ya no tenía por qué seguir molestando más al maestro, pero todas estas cosas que había vivido Jairo era para que tuviera esa confianza, esa firmeza en el Señor Jesús, esa confianza que Jesús iba a ayudarle también a él. Todas esas cosas que tú y yo estamos viviendo hoy en día, amigo y hermano que me estás escuchando, es para reivindicar nuestra fe. Una fe que va a ser probada y que al final sea más preciosa que el oro, como según Primera de Pedro 1 al 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso el Señor está permitiendo que ahorita quizás estás aprendiendo de la palabra de Dios. Ahorita estás escuchando un mensaje. Al rato estás escuchando una alabanza. Al rato alguien te está hablando por medio de la palabra de Dios. Al rato alguien te está compartiendo de la palabra de Dios. Al rato alguien te está hablando que el Señor Jesucristo te puede ayudar y te puede salvar. Y todas esas cosas te están hablando y fortaleciendo tu vida, tu ser, para que el día de mañana en la prueba tú sigas creyendo y sigas creyendo sin temer hasta el final. Jesús es nuestro sanador, pero yo te pregunto, ¿lo es? Él probará nuestra fe, la cual al final será más preciosa que el oro. Los soldados británicos no son más valientes y duros que los soldados franceses. Solo son 5 minutos más persistentes, dijo el duque de Wellington, famoso comandante inglés que derrotó a Napoleón. El famoso boxeador James Y. Corbett tiene una filosofía similar acerca de la persistencia en aquellos que estamos haciendo. Él decía, cuando tus piernas están cansadas, que apenas puedes moverte, anímate y lucha durante otro round, le decía. Cuando tus brazos están tan cansados que ni siquiera puedes levantar la guardia, lucha durante otro round. Cuando deseas que tu contrincante no te envíe a dormir, lucha durante otro round. Entonces concluye, el boxeador que lucha otro round nunca es abatido. Y nunca es abatido. Al final el Señor probará nuestra fe. Y estas palabras de Jesús contra estas palabras que venían de parte de su casa iban a causar una lucha. Y es la misma lucha que tú y yo tenemos, amigo y hermano. O le creemos que esta pandemia va a afectar nuestras vidas, nos va a dejar sin trabajo, cómo vamos a hacerle para comer, y que la gente, manifestantes y tantas dificultades hoy en día, y dejamos que eso nos agobie nuestras vidas, agobie nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras dificultades, o escuchamos las palabras de Jesús que dice, no temas, cree solamente. ¿Y sabes qué? Es decisión de cada persona tomar, es decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Levántate. Otro round más. Amigo, yo sé que es difícil las pruebas. Y sé cuán difícil es levantarse otra vez y luego descansar en la noche y decir, hoy no fue un buen día. Y luego el siguiente día, bueno, te levantas con todas las ganas y luego terminas en la noche y dices, hoy no fue un buen día. Anímate, un día a la vez. Un round a la vez, pero sigue creyendo en las palabras de Jesús que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Por último, ahora sí vamos a ver, imagínate, Jairo está desesperado, está preocupado. Oye Jesús, ¿a qué horas vas a ir con mi hija? ¿A qué horas va? O sea, imagínate, otra vez, si tú eres desesperado y tú conoces a alguien desesperado delante del otro lado de esta cámara, ¿verdad? Levanta tu mano si eres alguien desesperado, ¿verdad? Entonces imagínate, oye Jesús,
¿a qué horas? O sea, mi hija ya murió. O sea, mira, por eso nos retrasamos, por esta mujer que tenía 12 años, que pues, un año más de vida, sí, pues que no le iba a pasar nada. Pero mi hija ya está agonizando, estaba muriendo. Jesús, por favor, haz algo. Imagínate todo ese cuadro enorme de Jairo. Aunque yo no veo a Jairo desesperado, ¿verdad? Yo no veo a Jairo desanimado, preocupado, sino yo veo simplemente a Jairo que escuchó las palabras de Jesús y seguía confiando. Pero más adelante se encuentra con una escena todavía más difícil. En Marcos capítulo 5 dice 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dice versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fíjate qué interesante el liderazgo de Jesús. Amigos y hermanos, necesitamos un liderazgo fuerte en nuestra iglesia. Gente que ande con Jesús, aún en los momentos más complicados. Pedro, Juan y Jacobo tenían un gran ejemplo. Y aunque no me da tiempo para hablar de ellos, pero tú sabes que al final el Señor Jesús los utilizó grandemente. En el versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínate, o sea, en las palabras de Jesús diciendo: no temas, cree solamente. Pero por el otro lado, Jairo veía que ya estaban velando a su hija. Ya estaban, en otro evangelio dice, ya estaban los flautistas. Incluso hay otros que hablan que alguien ha escuchado la palabra, las personas que son pagadas para llorar en un funeral. ¿Alguien ha escuchado cómo se llaman ellos? Las lloronas, algunos dicen. Y son personas que seguramente en ese día había personas así, donde les pagaban para orar. Hay una palabra que no lo tengo en este momento, pero eran pleñades o pleñadoras, algo así, donde personas que les pagaban para orar por los difuntos. Imagínate, no solamente había flautistas, personas que estaban tocando, ¿verdad?, sino también había personas seguramente profesionales que les pagaban para llorar por los difuntos. Y en medio de todo este alboroto, Jesús estaba entrando a esta casa. Y entonces imagínate, Jairo: oye, Señor, ¿a quién le hago caso? Mira mi situación, mira el alboroto que hay a mi alrededor, mira las dificultades que estoy viviendo. Y tú dices: no crees, dice: no temas, cree solamente. Y mira mi realidad, Señor Jesús. Amigo, yo no soy Jairo, pero yo no sé cómo estaría si estuviera en la situación de Jairo en ese momento. No sé si alguien nos caeríamos, nuestra fe sería como agua y terminaríamos en el piso llorando como niños diciendo: mira, Señor, ¿cómo me dices que no crea? Mira lo que está pasando. Pero no fue Jairo así. Cuando en el versículo 39 de Marcos 5:39 dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? No, la niña no está muerta, sino duerme. Plañideras, así es, gracias. La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y saben qué hacían? La gente, versículo 40, se burlaba de él, mas él echando fuera a todos. Este Jesús simplemente se puso con autoridad, diciéndole: ¿sabes qué? La niña no está muerta, sino duerme. O sea, imagínate todas esas personas, los flautistas tocando, las pleñaderas o pleñadistas llorando, esas personas que les pagaban para llorar por los difuntos, también estaban ahí presentes. O sea, todo, y tú sabes que en un funeral hay gente que se le paga por hacer ciertos servicios, y de repente Jesús se para ahí y le dice: no lloréis, esa niña no está muerta, sino duerme. Pues claro, la gente se va a burlar. Oye, ¿cómo, Jesús? A mí me están pagando por este servicio y tú vienes y dices que la niña no está muerta. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Sabes? Eso es una realidad hoy en día. Porque mientras Jesús dice: no lloréis, la niña no está muerta, sino duerme, hay gente que se burla de Jesús. ¿Y sabes qué? La gente hoy en día, y si te fijas, si notas el tiempo imperfecto, aún lo hacen.
Dice, y se burlaban de él. Y ¿sabes qué? Aún lo hacen. La gente se burla de las palabras de Jesús. La gente se burla diciendo que en él habrá vida. La gente se burla diciendo que en aquel borracho, aquel matrimonio que está por caer, el Señor lo puede restaurar. Y la gente se burla y dice, ¿cómo lo puede hacer? No lo puede lograr. La gente aún lo hace. Y se sigue burlando de las palabras de Jesús. Pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a creer? Amigo, aquí podemos ver dos cuadros importantes. El primero, que esta niña estaba dormida. Y cuando el cristiano muere, acuérdate, lo hemos visto muchas veces, el cristiano no muere, sino duerme. Estamos hablando de un buen cuadro, de un cristiano que está dormido en este tiempo. Un cristiano que a lo mejor ya se fue de esta tierra, partió de esta tierra, pero él está durmiendo. Seguramente tú y yo conocemos a personas como mi suegro, por ejemplo, mi mamá, que reconocieron a Cristo Jesús antes de morir. Nosotros los consideramos como están durmiendo, porque después les veremos. 1 Corintios 15, 51 al 52, Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este ejemplo de esta niña me hace ver y entender que algún día yo también, si el Señor no viene por nosotros antes, yo también voy a morir, pero voy a dormir y voy a ser despertado por Cristo Jesús. Pero la segunda cosa que yo puedo aprender de este versículo es que me muestra la importancia de estar despiertos. También los griegos hablaban de la palabra dormir, pero utilizaban esta palabra dormir para referirse a las personas que ceden ante la pereza y el pecado. Pero además, otro significado son aquellas personas que son indiferentes a la salvación. Esta persona, esta niña me hace entender un cuadro espiritualmente de personas cristianas que estaban, ¿qué? Dormidas. Y que Jesús dijo, no llores por ellas, sino está dormida. Mientras a su alrededor hay un gran alboroto de gente que necesita a Cristo Jesús, hay cristianos que hoy en día están dormidos delante de ellos. En Marcos 13:36 Jesús dijo, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Amigo y hermano, este es un mensaje para cada uno de nosotros, para la iglesia, para los cristianos, para que estemos despiertos, porque mientras afuera hay una pandemia, que los cristianos, que la iglesia, que nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que hemos sido despertados de un sueño en el cual nos iba a llevar al infierno, no estemos más dormidos, sino estemos más despiertos para Cristo Jesús, para que la iglesia hoy en día esté más viva que nunca. Los cristianos debemos estar despiertos. ¿Qué hizo Jesús? Echó a todos. ¿Lo crees? Entonces no tienes parte en lo que yo voy a hacer. Hay gente que no va a creer, que no cree en Jesús, y ellos no tienen parte en el reino de Dios. Pero si tú crees y si tú tienes fe, tú vas a poder ver las grandezas y las grandes cosas que el Señor va a hacer y sigue haciendo y hará cuando estemos en su presencia. Jesús levantó a la niña en Marcos 5:41 y tomándole de la mano le dijo, Talita cumi, que traducido es ¿qué? Niña, a ti te digo, levántate. Y sabes, me deja ver nuevamente el toque de Jesús, el toque amoroso de Jesús, el toque cariñoso de Jesús. Y sabes que yo encontré que en arameo la palabra de Talita cumi, ¿sabes qué significa? Corderito, levántate. Yo no puedo ver más aquí que unas palabras de amor de Jesús para esta niña. Y son esas mismas palabras que Dios tiene para ti y para mí. Hijo, levántate. Y yo veo en esta escena el corderito, levántate, como un pastor que va con su oveja que tiene una pata quebrada, o tiene un malestar, o vino el enemigo y le mordió y le afectó alguna parte de su cuerpo. Viene el pastor y sana la herida del corderito y le dice, levántate. Porque amigo, solo Jesús salva. Y solamente Jesús puede salvar a tu vida.
Solo Jesús hace renacer. La niña, por último, ya inmediatamente se levantó de nuevo. De nuevo podemos ver la autoridad de Jesús. La misma autoridad que sosegó el viento y el mar. La misma autoridad que le dijo a los demonios, salgan y fueron a aquellos cerdos que estaban paseando. Es la misma autoridad de Jesús que venció a la cruz y que más tarde Pablo en 1 Corintios dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Jesús, amigo y hermano, da la victoria aún en medio de la muerte. Porque la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, las cuales la gente se espantó grandemente, pero él les mandó mucho para que nadie lo supiese, y es más, y dijo que se le diese de comer. Qué gran cuadro hoy en día para el cristiano, que cuando te acercas a Jesús, lo siguiente que tienes que hacer es comer. No me refiero a comer mucho, ¿verdad? Sino comer la palabra de Dios. No creas que tú solo en tu vida lo vas a lograr. Necesitas comer. Y sabes, Jesús no le quedó mal a Jairo. ¿Te acuerdas que le dijo, no temas, sino crees solamente? Jesús no le quedó mal a la mujer con flujo de sangre. ¿Y sabes qué? Jesús no te quedará mal a ti y a mí. Y nos dará vida eterna, porque Jesús es mi sanador. Y Jesús es mi esperanza. De cierto os digo, Juan 5:24, el último versículo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Número 1. Si tú eres cristiano y estás dormido, amigo y hermano, este mensaje es para ti. Para que te levantes, te despiertes, que seamos una iglesia despierta, que seamos cristianos despiertos. Dice Jesús, no lloréis, sino esta niña que no está muerta, sino está dormida. Que tú y yo recibamos por estas palabras de Jesús, las mismas palabras que nos hagan despertar y decir, Señor, yo quiero servirte, quiero amarte, porque tú eres mi sanador. Hace tiempo me despertaste de la ira y del pecado y la maldad, y ahora estoy contigo, tengo una nueva vida. Bueno, Señor, voy a servirte. Amigo, como iglesia necesitamos estar más despiertos que nunca, aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, las redes sociales, WhatsApp y todo lo necesario que tenemos a nuestro alrededor, porque afuera hay un gran alboroto y la gente necesita de Cristo. La iglesia necesita estar despierta. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo estaremos dormidos? Que ni siquiera, que hay cosas que no nos cuestan, entrar a una publicación, a una transmisión en vivo, y ni siquiera eso lo hacemos. Por favor. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo estaremos dormidos? Pero también, si tú no eres cristiano, es Jesús que viene a levantarte, a sanar tu vida, a levantarte y decirte, corderito, levántate. Si tú no eres cristiano, hoy en día es el momento para que tú pongas tu fe en Cristo Jesús, para que despiertes y no vivas más entre la ira de Dios, no vivas más en pecado, en maldad, sino despierta y deja que Cristo te despierte. Pero cuando lo haga, ¿qué vas a hacer? Empieza a comer su palabra, a consumir su palabra. Amigo, Él es nuestra única y mejor esperanza. Él es una esperanza que salva, pero también es una esperanza que hace renacer aún al más muerto delante de Cristo Jesús. A un hombre le encargaron reparar un pozo. Este bajó ayudándose de una cuerda, pero al poco tiempo se encontró con el nudo que señalaba el fin de la cuerda. Pero todavía no tocaba el fondo del pozo, todo estaba oscuro alrededor. Estaba demasiado oscuro para ver lo que le faltaba y también estaba cansado para volver a subir a la superficie. En su desesperación se quedó allí colgado de la cuerda. Sus brazos y manos empezaron a sentirse incapaces de aguantar el peso de su cuerpo. Creyendo que había llegado al final de su vida, simplemente este hombre cerró sus ojos y se soltó y esperó un golpe de muerte.
Para su sorpresa, solo le faltaba 1 metro para llegar al suelo. Así viven muchas personas la vida cristiana. No tienen suficiente luz para ver todo el camino. Por otra parte, han ido ya demasiado lejos para volverse atrás. Están allí colgados de la cuerda, llenos de temor acerca de lo que está por delante. Pero, amigo y hermano, llegará el momento de dar el salto final. Se dejan caer para ver que en su sorpresa han caído en los brazos de su amante Padre Celestial, Jesucristo. Esa es la perseverancia de la fe. Si tú has dicho que Jesús sea tu sanador, ponlo realidad. Si tú has dicho que Jesús es tu esperanza, hazlo realidad. Deja el orgullo a un lado. Deja el conocimiento, deja tu ciencia y simplemente déjate caer en los brazos de tu amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si tú estás dormido, yo te animo a que te despiertes hoy más que nunca. Hay un gran alboroto a nuestro alrededor, hay una pandemia a nuestro alrededor, que la gente necesita unas palabras de Jesús para recibir las buenas nuevas. Pero no te tardes. Que no sea el despertarte demasiado tarde. Que después al despertar no veas simplemente el justo juicio de Dios. Porque quizá para algunos va a ser demasiado tarde. Seamos fieles hasta el final y mantengamos esa fe que a nosotros nos ha ganado. Vamos a orar.